Para apoyar el canal no olvides suscribirte. ¿Qué es la autoestima? Me gustaría que leyeras con atención este fantástico fragmento del guión de la película Rocky V, en el que el protagonista, Rocky, le dice a su hijo unas palabras de inmenso valor: no te lo vas a creer, pero un día cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre: este chico va a ser el mejor del mundo, este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo, era fantástico poder observarte, un privilegio, y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y enfrentarte al mundo, lo hiciste. Pero en algún punto del trayecto cambiaste, dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves, y cuando empeoró todo buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes: el mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú ni yo ni nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas, hay que soportar sin dejar de avanzar, así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes y no puedes estar diciendo que no estás donde querías estar por culpa de él o ella o de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no eres un cobarde, tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación, pase lo que pase, eres mi hijo y llevas mi sangre, tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo no tendrás tu vida propia. Es un mensaje sublime. Define a la perfección lo que hacemos la mayoría de los seres humanos. Nacemos con un potencial enorme y con nuestras experiencias, las dificultades y los golpes que nos va dando la vida, poco a poco vamos perdiendo la fe, dejamos de creer en nosotros, nos olvidamos de nuestro alto nivel de capacidades y nos repetimos una y otra vez lo inútiles, incapaces, débiles y poco importantes que somos. Nos lo repetimos en tantas ocasiones que al final acabamos completamente convencidos de ello. Por muchos éxitos que acumulemos y por mucho que logremos, nada es suficiente y seguiremos pensando que no valemos y que cualquier otro es mejor. Llegamos a lastimarnos y menospreciarnos de una manera que jamás imaginaríamos. Pero lo hacemos. En mi opinión, estas palabras no tienen desperdicio alguno, pero si tuviera que quedarme con una frase, sin ninguna duda sería la siguiente: si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Nuestra autoestima es una experiencia subjetiva que nos condiciona a la hora de enfrentarnos con nuestro entorno. Y lo hace porque interfiere directamente en nuestra relación con las demás personas y con aquellos retos u objetivos que nos vayamos marcando. En efecto, condiciona nuestras elecciones, nuestros límites, la manera como tratamos al prójimo y condiciona también la ambición que tendremos a la hora de plantearnos nuevas metas y propósitos. Cuando nuestra autoestima es fuerte, todo lo vivimos mejor. Nos sentimos más a gusto, disfrutamos más de lo positivo de nuestra vida y no nos paralizan los retos o los cambios inesperados y dificultades que el día a día nos ponga en el camino. Por el contrario, cuando no tenemos una buena autoestima, todo se vuelve gris y nuestra ruta se transforma en una dificultosa y muy inclinada cuesta. Aparecen las dudas, las inseguridades, los miedos, las comparaciones, los sentimientos de inferioridad y todos esos fantasmas que nos bloquean, nos paralizan o nos llevan a acabar renunciando a nuestros sueños más profundos y deseados. Si reflexionamos un poco podemos percatarnos de que la mayoría de las dificultades con las que nos encontramos habitualmente, y siempre que no se trate de un caso de enfermedad mental, tienen su origen en una autoestima deficiente. Pensemos en los casos de ansiedad, en la depresión, el miedo al rechazo o al reconocimiento, los malos tratos, los problemas laborales, sexuales o emocionales o los suicidios. Todo pasa por la autoestima y todo empieza y acaba en ella. Hace ya muchos años que lo tenemos claro, aunque por alguna razón sigue siendo el problema más habitual y el principal motivo de infelicidad en los seres humanos. Fue en la década de los 80 cuando el término autoestima se hizo claramente popular. Empezaron a salir libros y profesionales que hablaban de la función que ésta desempeña en nuestras vidas. Inicialmente se consideraba primordial hacer comprender a la gente la importancia que tiene nuestra autoestima para nosotros. Más tarde lo importante sería, y sigue siendo, evitar que este tema se vuelva trivial y cansino. Si esto sucede, dejaremos de ser conscientes de lo importantes que somos. Por tanto, esperemos que no suceda. Entonces, ¿qué es la autoestima? He leído muchísimos libros que tratan sobre el tema y, a decir verdad, la mayoría de ellos explican exactamente lo mismo. Y es que al final, por más vueltas que queramos darle, la autoestima es lo que es.
La diferencia entre unos libros y otros estriba, en mi opinión, en la forma de exponer el tema y las herramientas que nos aportan para que podamos hacer un trabajo personal. Lo importante es que el mensaje sea fácil para comprender qué es y, por otro lado, que nos proporcione el cómo conseguir los cambios que necesitemos. Algunos de estos libros son especialmente amenos e interesantes, pero de todos los autores que han pasado por mis manos, me quedo sin ninguna duda con uno, Nathaniel Branden. Mi manera de comprender la autoestima, así como mi manera de trabajar con ella para fortalecerla, están muy influenciadas por este reconocido psicólogo. Branden explica que la autoestima se forma a partir de dos pilares principales. Sentirnos capaces, sentirnos valiosos son dos ingredientes indispensables para que podamos construir un autoconcepto positivo o para que podamos recuperarlo en caso de que lo hubiéramos tenido anteriormente pero que haya empeorado a causa de alguna experiencia negativa. Dicho de otro modo, la opinión que tendremos sobre nosotros mismos dependerá de lo capaces y valiosos que nos sintamos en nuestra vida. En función de cómo se vea y se sienta una persona consigo misma en cada momento, se va a relacionar con los demás y con los acontecimientos de una manera u otra. A continuación, vamos a ver cada uno de estos dos pilares. Sentirnos capaces. Podríamos decir que tener una buena autoestima es sentir que tengo las capacidades y el potencial necesarios para superar con éxito las dificultades y los cambios con los que la vida me vaya sorprendiendo, ser capaz de seguir adelante a pesar de ellos y no quedarme en el camino. Conseguir los objetivos, deseos y retos que me vaya marcando. Sentir que soy capaz de llegar a cumplir mis sueños más deseados, siempre que estos sean realistas y dentro de mis capacidades reales. Sentir que tengo el potencial y la capacidad para aprender, formarme, relacionarme, mejorar o cambiar todo aquello que sea necesario para llegar a mis objetivos. Son muchas las personas que se comparan con otras a nivel psicológico. Se sienten menos inteligentes, menos preparadas, menos capaces y con menos posibilidades, menospreciando así su enorme potencial y capacidad intelectual. No dan importancia al hecho de poseer un cerebro, un órgano potentísimo que, utilizado correctamente, puede llevarles mucho más lejos de lo que jamás han imaginado. Son muchas las personas, principalmente mujeres, con problemas de autoimagen, debido a que consideran que no encajan con lo que a los demás les gusta o con los cánones de belleza del momento, esto es, con las características en relación con el peso, la altura, que la sociedad considera convencionalmente hermosas. Estamos muy condicionados por esas creencias y esos cánones, hasta tal punto que a día de hoy sigue siendo altísimo el porcentaje de personas que, por tener unas características físicas concretas, ya dan por supuesto que no serán capaces de conseguir determinados objetivos. Cuando analizamos el concepto que cada uno tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos a nivel físico y psicológico, cuáles son nuestras cualidades y nuestros defectos, llega el momento del veredicto final, el momento en el que sacamos conclusiones y decidimos cómo somos. Esas conclusiones a las que llegamos son, de entrada, indiscutibles para nosotros, pero lo peor es que la mayoría de las veces están exclusivamente centradas en aquello negativo y limitante. Debido a cómo nos educan y a cómo vemos que funciona la gente a nuestro alrededor, tenemos mucha más facilidad para detectar y centrar nuestra atención en todo aquello que no nos gusta, aquello en lo que fallamos y que nos hace inferiores, y no damos la más mínima importancia a nuestras muchísimas cualidades, a todo aquello en lo que somos muy buenos, a aquello que se nos da realmente bien y que nos hace especiales y valiosos. Tenemos una gran facilidad para detectar lo negativo y una curiosa manera de autolesionarnos psicológicamente cada vez que nos repetimos lo poco que somos sin reconocer todo nuestro potencial. Los demás son más capaces / mejores que yo. Sucede a menudo que nos gustaría hacer cosas, emprender un proyecto, conocer a alguien, aprender un idioma o conseguir un trabajo determinado, pero no damos ni un solo paso hacia esa dirección, porque tenemos claro, en nuestra mente, que no vamos a conseguirlo. Y seguro que habrá alguien que dirá, bueno, claro, es que no todo el mundo tiene facilidad para los idiomas, o las capacidades necesarias para emprender un negocio o los conocimientos para conseguir según qué trabajo. Es evidente que no todo el mundo parte de tenerlo todo a punto, pero también es indiscutible que si nos quedamos con eso, nadie saldrá de donde está. La mayoría de las veces nos aferramos a la idea de que eso que deseamos está muy lejos y a que, como no sabemos ni por dónde empezar, es mejor quedarnos donde estamos y con lo que tenemos, aunque no encaje con lo que deseamos de verdad, que emprender ese viaje que no sabemos a dónde nos va a llevar. Emprender ese viaje o no depende de cada uno. Ahora bien, decidir que uno no es capaz ni siquiera de intentarlo es lícito siempre que después no se queje del camino que ha elegido, ni se sienta aprisionado bajo la piel de un ser amargado, frustrado e infeliz.
Y dicho sea de paso, eso es justo lo que acostumbra a suceder. A mí hacer esto me parece de lo más triste y desolador. Rendirnos. Sin ni siquiera intentarlo, o a veces porque lo hemos intentado y por no haberlo conseguido a la primera ya tiramos la toalla, me parece, más que triste, frustrante. Si en lugar de rendirnos tuviéramos conciencia de cuál es nuestro potencial y nuestras capacidades, podríamos conseguir muchos de esos objetivos. También está claro que a pesar de que todos partimos de un potencial y unas capacidades que nos vienen dados por nuestra especie, entre nosotros también hay diferencias. Cada uno contamos con unos dones y unos talentos determinados que nos son innatos, y ello hará que tengamos mayor facilidad o no para conseguir ciertas cosas. Veamos el siguiente ejemplo. Imagina que yo tengo el mismo objetivo que Laura, conseguir trabajo en una firma de moda internacional, cuya central está en Milán. Si echo un vistazo a su currículum y compruebo que tiene la formación idónea para uno de los puestos que ofrece esa empresa y que además habla italiano a la perfección porque su padre es siciliano, y luego me observo a mí, que de italiano solo sé decir ciao y o sole mio y que justo acabo de empezar el máster que se requiere para poder acceder a un puesto semejante, piense que jamás conseguiré entrar en la empresa. Y si también constato que a Laura, en general, los idiomas se le dan muy bien y tiene una gran facilidad para aprenderlos mientras que a mí me cuestan mucho, puede que incluso llegue a renunciar a mi deseo o que me obligue a olvidarlo. Es una pena. Tengo la capacidad para aprender el idioma que quiera y para acabar ese máster, si de verdad lo deseo y si sigo focalizándome en mi objetivo, entrar a trabajar en esa empresa. Puede que Laura parta de un punto en el que tiene ya más camino hecho, puede que a ella le sea más fácil sumar requisitos porque se le da bien y lo disfruta, pero eso no quiere decir que yo no pueda conseguirlo. Tal vez tarde más, tal vez tenga que dar más pasos que ella para llegar al mismo sitio, pero eso no significa que no pueda llegar. Si lo deseo, llegaré. Solo tengo que copiar sus pasos, analizarla y hacer lo que ella ha hecho o lo que haga falta para acercarme a su nivel de preparación. Y aunque finalmente no llegue, después de esforzarme tanto e implicarme al máximo, de lo que no hay duda es que me habré acercado mucho más a mi objetivo de lo que lo habría hecho sin ni siquiera intentarlo. Y es muy probable que ese acercamiento haga que se abran muchas otras puertas para mí, puertas que igual ni me habría imaginado que estaban allí. También es importante dejar claro que tener una buena autoestima no significa ausencia total de miedos. El miedo siempre está y es necesario porque nos ayuda a evaluar si aquella decisión que queremos tomar pone en peligro nuestra integridad física, económica, psicológica o emocional. El miedo es bueno y debería estar siempre. El problema llega cuando, una vez evaluada la situación, nos damos cuenta de que no hay un peligro real y, aún así, seguimos sintiendo que ese miedo nos bloquea, nos paraliza y nos impide seguir adelante con nuestro objetivo. Cuando ese miedo no nos deja avanzar, es porque nuestra autoestima está dañada y no es lo suficientemente fuerte. Eso significa que nos sentimos inseguros y no tenemos claro que seamos capaces de afrontar las dificultades que puedan venir después de empezar a movernos hacia donde habíamos planificado. No confiamos en nosotros ni en nuestro potencial. La consecuencia de todo ello es que no daremos ninguno de los pasos previstos y deseados para conseguir nuestro propósito, lo cual nos llevará a sentirnos fracasados, perezosos, inútiles e incapaces y por último nos confirmará lo que de entrada ya augurábamos, que no estamos preparados. Todo falso, todo erróneo, todo inventado y creado por nuestra mente, pero así lo creemos, así lo sentimos y así lo confirmamos con nuestros actos. Sentirnos valiosos, sentirse valioso significa sentir que merecemos conseguir aquello que deseamos, que merecemos que nos pasen cosas buenas, que somos dignos, que tenemos unas necesidades y debemos expresarlas, que tenemos derecho a mostrarnos tal como somos y, en consecuencia, a ser felices. Y es que ser conscientes de lo que valemos es, en definitiva, una manera de respetarnos. Se trata de estar muy convencidos de nuestra valía personal, tener claro que merecemos vivir, que nos pasen cosas buenas y ser felices. Con ello podremos sentir también que somos dignos de recibir amor y ser amados y podremos rodearnos de personas que nos traten bien. Hay que tener en cuenta que, si una persona se considera valiosa y se respeta a sí misma, eso implica que también respetará a los demás y, en consecuencia, con su forma de actuar y mostrarse hará que los otros la respeten a ella. Si uno no se respeta a sí mismo, eso hará que probablemente adopte conductas poco respetuosas hacia los demás, mostrando claras dificultades para aceptar las diferencias. De resultas, esa persona será difícilmente respetada por los demás. Si uno quiere aumentar su nivel de autorrespeto, antes que nada debe conectar con sus propias creencias de valía personal y con la importancia que tiene como ser humano.
Solo entonces logrará respetarse más y que las otras personas también le traten con más respeto. ¿Me cuido a mí mismo? Autoimagen. Uno de los factores determinantes a la hora de construir una buena autoestima y sentirnos valiosos es tener una visión positiva de nuestra autoimagen. ¿Cuál es la imagen que tengo de mí mismo? ¿Me gusta lo que veo cuando me miro al espejo? ¿Qué pensamientos se activan en mi mente cuando me observo? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué me digo? ¿Qué opino de lo que veo? Nuestro cuerpo es el envoltorio de lo que somos, es nuestro vehículo y debemos cuidarlo en todos los sentidos. No podemos modificar nuestras facciones. Bueno, hoy en día con la cirugía hay personas que realmente las modifican, pero ese es otro tema, no podemos cambiar nuestro cuerpo. Si tengo las caderas anchas, tengo las caderas anchas. Si soy extremadamente delgada y por mucho que coma me cuesta horrores engordar, pues soy delgada. Si con mi peso ideal me veo más rellenita que otras chicas que tengo como referencia, pues ese es mi peso ideal y eso es lo que hay. Si soy mucho más bajo que la mayoría de los chicos, soy más bajo. No puedo transformar mis características físicas que vienen determinadas por mi genética. Soy así y me guste más o me guste menos, solo tengo dos opciones: aceptarme, ya que no es algo que dependa de mí y no puedo hacer nada para cambiarlo. Esto me llevará a cuidarme e intentar ofrecer la mejor versión de mí mismo dentro de mis posibilidades. Aceptación significa no ir en contra de lo que uno es, significa abrazar en vez de rechazar, significa querer en vez de odiar y significa permitir en vez de castrar. Negarme a aceptarlo, rechazarme e incluso llegar a odiarme por no gustarme como soy. Esto me llevará a empezar a tratarme mal, a dejar de cuidarme, a verme aún peor y elegir conductas que sin duda van a empeorar esa autoimagen que tengo. Si pierdo el interés por mí mismo ya no me tendré en cuenta de la manera que debería hacerlo y si lo hago, no será para nada bueno. Cada uno elige. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Vas a aceptarte o a negarte por ser como eres? Puedo asegurar que la actitud y la conducta de una persona que se siente bien consigo misma no tiene nada que ver con la de aquella que no se acepta o incluso se rechaza por ser como es. Además, el hecho de no vernos bien o no aceptarnos afecta al resto de las áreas de nuestra vida. Debido a la presión social existente y a los cánones de belleza establecidos, en la actualidad sigue siendo altísimo el porcentaje de chicas con problemas por desórdenes alimentarios motivados porque persiguen sin descanso convertirse en alguien distinto a quienes son y no pueden percibirse tal cual son en realidad. Su no aceptación del propio físico, debido, por supuesto, a carencias afectivas, a la desaprobación y a la falta de reconocimiento por parte de su entorno más próximo, las conduce a no aceptarse como son y, al no aceptar su cuerpo, dejan de cuidarlo, de mimarlo, de tratarlo con el máximo cariño y respeto como deberían hacer. Nuestro cuerpo es el vehículo que tenemos para movernos por el mundo, para conseguir nuestros deseos y propósitos. Deberíamos estarle eternamente agradecidos por su labor, ¿no te parece? Deberíamos mantenerlo bien cuidado y en perfecto estado. Es como quien se compra un coche y como lo valora, lo mantiene limpio, lo lleva a revisión cuando le toca, al taller cuando observa alguna irregularidad. En definitiva, intenta mantenerlo en buen estado, principalmente porque él va dentro. Con nuestro cuerpo debería ser igual. Cuando una persona tiene una buena autoestima, se acepta tal como es y agradece que cada órgano de su cuerpo cumpla tan precisa y perfectamente su función. Siempre intenta tratarlo bien y cuidarlo, con una alimentación sana y equilibrada, realizando ejercicio físico regularmente con una higiene adecuada, visitando al médico en caso de detectar algún síntoma, intentando verse bien y ofrecer la mejor versión de sí misma. Cuando no nos aceptamos, normalmente se nota porque acostumbramos a descuidar nuestro cuerpo. No nos atendemos, estamos mal y todo nos da igual, tenemos conductas que son destructivas para él como fumar, beber alcohol, consumir drogas, tener horarios descontrolados con respecto al sueño, ir a dormir muy tarde, no levantarnos por la mañana, o con respecto a la alimentación, comer mal, comer poco, darnos atracones, ayunar, provocarnos el vómito. En muchos casos incluso nos autolesionamos o cortes en la piel. ¿Por qué hacemos eso? ¿Nos lo preguntamos? No. Por lo general, nuestro principal problema es que no pensamos por qué hacemos lo que hacemos. No nos han educado para la autorreflexión y quizás si lo hiciéramos más, dejaríamos antes ciertas conductas absurdas y que no tienen ningún sentido. Está claro que actuar de este modo con conductas autodestructivas o autolesionándonos, nos llevará a sentirnos aún peor,
si a cualquier persona la tratáramos así no cabe duda de que se sentiría muy mal, exactamente igual de mal de lo que deberíamos de sentirnos nosotros cuando nos automaltratamos. Y volvemos al punto de siempre, lo hacemos porque no somos conscientes de lo importantes y valiosos que somos. No nos damos cuenta de nuestro potencial, de nuestras capacidades innatas por ser seres humanos, y para más INRI, en estos casos nos rechazamos físicamente. Debemos despertar, abrir los ojos, darnos cuenta, tener conciencia de todos estos aspectos tan y tan importantes. ¿Te imaginas haciéndole esto a otra persona? Imagina que tenemos a alguien a nuestro cargo y como no nos gusta su cuerpo o su rostro, empezamos a hincharle a magdalenas, le hacemos fumar, no le dejamos hacer deporte o incluso le hacemos cortes en la piel, provocándole así un gran daño. ¿Alguien lo haría? Probablemente estés pensando no. Por supuesto que no. Pues bien, no veo la diferencia entre hacérselo a otra persona y hacértelo a ti mismo. Jamás deberíamos tratarnos de ese modo. Tenemos que cuidarnos y, sin ninguna duda, a partir de cuidarnos empezaremos a sentirnos mejor. Igual que si lo hiciéramos con alguien más. Personalmente no deja de sorprenderme la tranquilidad y naturalidad con las que muchísima gente consume marihuana de manera habitual. Hoy cada vez hay más estudios que demuestran las consecuencias devastadoras de su consumo moderado a corto y también a largo plazo. Y lo más triste es que se está convirtiendo en una de las causas del incremento del fracaso escolar entre los adolescentes. A largo plazo aumenta el riesgo de adicciones a otras drogas, intentos de suicidio y dependencia de los servicios sociales a partir de los 30 años. También acostumbran a ser muy claros otros efectos como la falta de concentración, de memoria y de fluidez verbal y otros más graves pero no menos frecuentes como brotes psicóticos o esquizofrenia. Es muy importante que eduquemos a nuestros hijos desde la claridad y firmeza de unos valores que les sirvan de fundamento para distinguir y elegir. Sin medias tintas, potenciando el afecto y el reconocimiento por todo lo que hacen y por todo lo que son. Si hacemos esto, ellos sabrán dónde y cuándo tienen que decir que no. Nadie es más que nadie, nadie es más que nadie, todos merecemos ser amados, respetados y valorados por ser seres humanos, al margen de nuestros logros y nuestros errores, lo que importa es lo que somos. Te aseguro que nuestra naturaleza no está hecha para tener una baja autoestima, sino todo lo contrario. Con nuestro potencial y nuestras capacidades, estamos preparados para vivir la vida con confianza y seguridad, para fluir, para crecer, para mejorar e ir a por más. Todo. Aquel que no encaje con esa actitud es que no funciona de la manera adecuada, parte del mismo punto que los demás, tiene la misma base que cualquier otro ser humano, pero no está utilizando su potencial como debería hacerlo para sacarse el máximo partido y sentirse mucho mejor. También creo que es importante remarcar algo que mucha gente me comenta. A veces al hablar de autoestima y de tener conciencia de lo importantes, valiosos y capaces que somos, hay quien siente un punto de incomodidad, como si algo les frenara, y no les acaba de gustar. Muchas personas me han hecho el siguiente planteamiento: pero Silvia, no estoy seguro de querer aumentar mi autoestima porque a ver si ahora me voy a convertir en alguien que se cree más que los demás o la gente va a pensar que me considero superior a los demás. No quiero parecer prepotente. Ante esa preocupación, mi respuesta siempre es la misma: no estamos hablando de que nadie sea más que nadie. Nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de tomar conciencia de que todos tenemos unas capacidades enormes y que cada uno de nosotros somos igual de importantes y valiosos que los demás. Nadie es más que nadie, pero tampoco nadie es menos que nadie. Si lo pensamos bien, ¿qué diferencias puede haber entre una persona y otra? ¿Más carreras? ¿Más dinero en el banco? ¿Un sueldo más alto? ¿Tener un físico que encaje más con lo que marca nuestra sociedad? ¿Ser más talentoso en unos aspectos determinados? En verdad todos somos lo mismo y no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Reforzar nuestra autoestima no tiene nada que ver con mirar a la gente por encima del hombro, se trata de tener claro lo que somos y vivir sintiéndonos agradecidos y dichosos por ello. Es evidente que tenemos muchísimos motivos para sentirnos agradecidos de ser humanos. Dicho esto, al reflexionar sobre los dos pilares que hemos comentado, también nos damos cuenta de que el hecho de sentirnos o no capaces y valiosos influirá enormemente a la hora de marcarnos unos objetivos u otros. De entrada, no nos cuestionamos las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, damos por supuesto que son ciertas. Así, en función de cuál sea el concepto que tenemos de nosotros mismos, haremos bien poco para afrontar y conseguir según qué retos o ya ni siquiera pensaremos en ellos,
los consideraremos muy lejanos, inalcanzables. Ejercicio. La técnica del modelado. Si en alguna ocasión has tirado la toalla demasiado pronto y sientes que no vas a conseguirlo mientras otros lo van saboreando, te propongo que utilices la técnica del modelado. Esta consiste en aprender nuevas conductas o alcanzar ciertos objetivos a base de copiar o imitar la conducta de otras personas que lo han conseguido. Vamos a verlo con más detalle. Cuando quiero lograr algo, las preguntas que debo hacerme son: ¿qué hago para conseguirlo? Me fijo en las personas que ya lo han hecho, que ya han llegado allí. Observo cómo son, qué tienen o qué hacen de especial, de diferente a mí. ¿Hago esto? En primer lugar, hay que buscar o pensar en aquellas personas de referencia que hayan alcanzado lo que uno desea. Está claro que si esas otras personas lo han hecho y yo no, hay un camino que debo recorrer por mi parte. He de analizar qué tienen de diferente, ver si cuentan con algún talento especial que les ha facilitado la labor o si han logrado su objetivo por determinados rasgos de su personalidad, por una formación académica concreta. Se trata de analizarlas al detalle, tanto como podamos para ver cómo piensan, qué sienten y cómo actúan. Si las estudiamos en profundidad e intentamos seguir todos sus pasos, es probable que lleguemos a conseguir lo mismo o al menos, que nos acerquemos muchísimo más que si no hubiéramos hecho este ejercicio. Es que al final, todos tenemos personas de referencia a quienes admiramos e imitamos. A veces ni nos damos cuenta de ello, pero os aseguro que lo hacemos. Probablemente esas personas a quienes tendemos a elegir como referencia porque han llegado a ciertas metas que nosotros soñamos con alcanzar en un futuro próximo, también modelaron a otros algún día. Acostumbran a tener 3 características indispensables que reúnen siempre las personas con buena autoestima: tienen claro lo que quieren. No dudan de que pueden conseguirlo. Actúan. Empiezan a moverse hacia la dirección de sus objetivos y no se rinden hasta haberlos conseguido. Se implican al máximo en ello y solo miran hacia adelante. Tenemos que partir de la base de que todos, como seres humanos que somos, disponemos del potencial y las capacidades necesarias para conseguir la mayoría de los objetivos que nos vayamos marcando. Evidentemente hablamos de objetivos que nos fijamos estando en nuestro sano juicio, teniendo claro que son humanamente alcanzables y que hay muchas otras personas en el mundo que los han conseguido. No vamos a plantearnos cosas imposibles. Por lo general, hay muchísima gente a nuestro alrededor que ha conseguido antes que nosotros lo que con tanta ansia deseamos. Observémosles. Vamos a analizarlos, a estudiarlos, a entrevistarlos incluso. Acerquémonos a ellos y veremos qué tienen de especial, cómo han logrado llegar y, sobre todo, cuáles son sus creencias internas. Visto eso, si estamos dispuestos a esforzarnos lo que haga falta, es muy probable que lo consigamos. Ahora bien, la pregunta, más que si soy capaz o no de conseguirlo, debería ser otra: ¿estoy dispuesto a esforzarme y hacer lo que haga falta para llegar hasta allí? Sí. Estudio a esa persona que ya lo ha conseguido para saber cómo es, cómo funciona, a qué dedica la mayor parte del tiempo, hasta qué punto se implica en su proyecto, pero no estoy dispuesto a imitar esos patrones, tengo que cambiar de objetivo porque en realidad, no lo deseo tanto como creía. Si de verdad quiero conseguirlo, habré de centrarme en ello con un nivel de implicación realmente alto. Las personas exitosas viven pensando en sus metas, sueñan con ellas y su mente no descansa. Y no lo experimentan como una maldición que les persigue sin descanso, sino al contrario, se sienten afortunadas porque saben lo que quieren, es algo que las hace vibrar y las llena de energía y excitación. Esa sensación tiene un valor incalculable. Además, vivir nuestro día a día así solamente nos puede llevar al éxito. También hay que tener en cuenta que debemos concebir el éxito como algo bueno o incluso más, maravilloso. El éxito no es malo, al contrario de lo que muchos puedan pensar. Éxito es conseguir nuestros propósitos, es experimentar nuestro potencial, éxito es vivir y sentir nuestra autoestima exudando a través de cada poro de nuestra piel. Si uno vive el presente saboreando cada regalo que va obteniendo de la vida, teniendo claro hacia dónde va y poniéndose en marcha de manera consciente hacia esa dirección, entonces el éxito es inevitable. Hay una frase del cantautor y poeta argentino Facundo Cabral que siempre me ha gustado mucho y en la que creo totalmente: quien hace lo que ama, está benditamente condenado al éxito. Resiliencia. Recuerda que por mucho que hayas sufrido, siempre hay alguien que sufre más que tú, y ante eso solo quedan 2 opciones: pudrirte por dentro o bailar al ritmo de la vida. Película, Kamikaze. Cuando creas que nada puedes cambiar, recuerda que puedes cambiarte a ti mismo. Víctor
Frankl, más allá de cuáles sean las creencias que hayamos incorporado sobre nosotros mismos, tenemos innata una capacidad para adaptarnos y superar las adversidades de la vida. Es lo que llamamos resiliencia. Un referente en este tema es sin duda Viktor Frankl, reconocido psiquiatra y neurólogo austriaco que por su condición de judío, en 1942 fue deportado a un campo de concentración nazi junto a su esposa y sus padres. Él fue el único de los 4 que sobrevivió. Tras su liberación en 1945, regresó a Viena y escribió su maravillosa obra El hombre en busca de sentido, en la que describe cómo era la vida de un prisionero en aquel infierno, desde su perspectiva de psiquiatra. En el libro explica que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir. Enfatiza el hecho de que nos pueden arrebatar la libertad, la comida, nuestros derechos, pueden maltratarnos o denigrarnos, pero hay una cosa de la que solo nosotros somos los dueños: nuestros pensamientos. Aquello en lo que nos centramos y a lo que damos más importancia solo podemos elegirlo nosotros. Ante la imposibilidad de cambiar la realidad en la que se encontraba, Frankl decidió cambiar sus pensamientos y con ello la interpretación de aquellos duros acontecimientos. Se ha discutido acerca de si esta capacidad era innata o adquirida, pero hoy sabemos que, si bien es cierto que es inherente a todo ser humano, su desarrollo se verá favorecido o no en función del entorno en el que crezcamos. Así, dependiendo del entorno en el que hayamos crecido, seremos resilientes, es decir, tendremos flexibilidad para asumir determinadas situaciones límite y sobreponernos a ellas, o bien personas frustradas, victimistas o con tendencia a la negatividad. Sea cual sea nuestra realidad y por mucho dolor que estemos sintiendo, al leer el libro de Frankl tomamos conciencia de que si algunas personas tuvieron la capacidad de afrontar algo tan duro como lo hizo él, también tendremos la capacidad de superar cualquier cosa que nos pueda pasar en nuestro día a día. Por lo menos me gustaría que tuviéramos claro que la capacidad para hacerlo está en nosotros. A partir de ahí podemos elegir vivir aquellos hechos desde la desesperanza y la resignación, o hacer lo que haga falta y esté en nuestras manos para cambiarlos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir esa transformación? Seguidamente te voy a detallar cuáles son las pautas básicas para ser más resiliente. Deja de quejarte y sobreponte a los acontecimientos duros /difíciles /traumáticos. Aunque nos haya sucedido algo muy doloroso para nosotros, ante la imposibilidad de cambiar esa realidad, si ello es así, esto es, no podemos hacer nada para cambiarlo porque no depende de nosotros, antes que nada debemos dejar de quejarnos, de actuar desde el victimismo, que no nos ayuda a cambiar nada y aún nos hace sentir peor. Aceptar la realidad es algo absolutamente necesario si queremos seguir avanzando. Busca las propias fortalezas y capacidades. Si ya tenemos claro que ha sucedido eso y que hay que aceptarlo, debemos buscar nuestros puntos fuertes, nuestras capacidades, nuestros dones, lo que nos conecta con nuestra fuerza interior y que nos ayudará a salir de allí. Es bueno pensar en todas las situaciones complejas que hemos superado anteriormente en nuestra vida gracias a ese potencial maravilloso que llevamos todos dentro. Piensa de manera constructiva. Es muy importante que no nos hundamos cuando algo no sale como queríamos. Debemos aprender a ver los problemas o las crisis como oportunidades para cambiar cosas y mejorarlas. De nada sirve quedarnos atascados, debemos buscar la salida a partir de ese fracaso, focalizarnos en otros objetivos, confiar en que la vida nos tiene preparadas muchas sorpresas agradables y empezar a mirar hacia adelante. Es básico el compromiso con nosotros mismos y la responsabilidad para mejorar esa situación o hacer que se produzca un cambio o mejora. Y sobre todo sin olvidar y confiar en que el potencial y las capacidades para salir de ese problema o crisis están ya en nosotros. Involúcrate más, implícate más en tus relaciones personales, preocúpate por los demás e intenta cuidarlos. Nuestra red social es absolutamente vital para nuestra felicidad y si no cultivamos esos vínculos, en los momentos difíciles nos vamos a arrepentir. Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos. Por ello, es de gran importancia cuidar estas relaciones. Sé asertivo, intenta convertirte en una persona asertiva y honesta contigo y con los demás. No te esfuerces en intentar ser alguien que no eres solo por complacer. Sé auténtico y di lo que sientas y pienses. Aprende a decir no cuando esto sea lo que quieres decir. Actúa, es determinante que ante las dificultades y problemas consigamos seguir adelante. Debemos redefinir de nuevo nuestros objetivos y propósitos, ya que a lo mejor con los cambios deben ser modificados. Una vez hecho esto, hay que ponerse en marcha. Sin detenerte. Tal como le decía Rocky a su hijo,
La vida volverá a golpearte y no importa lo fuerte que golpees, sino lo fuerte que pueden golpearte. Pero tú eres capaz de todo, y hasta que no empieces a creer en ti, no tendrás tu vida propia. Resumen: tener una buena autoestima es sentir que tenemos las capacidades para seguir adelante con nuestra vida, alcanzando retos y superando dificultades, y sentirnos importantes y valiosos, merecedores de todo aquello bueno que deseemos o que nos suceda. Se trata de aceptarnos por ser como somos y comprender que tenemos un potencial muy grande. Lo que no depende de nosotros debemos aceptarlo y ver, a partir de ahí, cómo podemos mejorarlo. Lo que depende de nosotros debemos tenerlo claro y estar dispuestos a implicarnos, comprometernos y hacer lo que haga falta para que nos lleve o por lo menos, nos acerque lo máximo posible a donde queremos ir. Tener una buena autoestima es confiar en nosotros, sentirnos competentes para la vida y merecedores de felicidad. Esto nos conducirá a afrontar la vida con mayor seguridad, benevolencia y optimismo y podremos superar cualquier reto y cualquier dificultad. La confianza y la seguridad son la base necesaria para sentirnos bien en todas las áreas de nuestra vida. Por ello decimos que tener o no una buena autoestima nos afecta prácticamente en todo, en el trabajo, con los amigos, con la pareja y con los propios retos personales.